¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro octavo día de conferencia. Quiero dar la bienvenida a toda nuestra audiencia el día de hoy en este ciclo que hemos denominado Conferencias Geotécnicas Bolivianas. Por supuesto, tenemos el día de presentamiento muy reconocido en nuestro medio, y para introducir a este ponente me acompaña nuevamente el ingeniero René Salgueiro, vicepresidente de la Sociedad Boliviana de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica, entidad organizadora de este evento. Ingeniero Salgueiro, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniera Vizcarra. Muy buenas tardes a todas las personas que nos están siguiendo, tanto por la plataforma de Zoom como también como por la página de Facebook, agradeciendo siempre la hospitalidad de la Universidad Privada de Bolivia de Cochabamba. En esta oportunidad tengo el grato honor de hacer la presentación del ingeniero Durbal Párraga. Durbal Párraga considero que es uno de los ingenieros de la nueva generación de geotecnia más promisorios que he podido conocer últimamente. Nos hemos conocido en un taller organizado justamente a raíz de unas pruebas de estabilización de suelos en la ciudad de Cochabamba, donde uno de los organizadores. El ingeniero Párraga es ingeniero civil por la Universidad Mayor de San Simón, tiene una maestría en ingeniería vial, también por la Universidad Mayor de San Simón, y ha cursado la maestría en geotecnia en la Universidad San Francisco Javier. Adicionalmente, él cuenta con diplomados en geotecnia, en geofísica y en mecánica de rocas. Posee un conocimiento avanzado en ensayos geotécnicos y laboratorio, y su actual línea de investigación está relacionada con el comportamiento geomecánico de suelos residuales lateríticos. En el ámbito laboral, se desenvuelve como especialista en geotecnia en proyectos de diseño y de obras en ejecución a nivel nacional. Actualmente es director del Departamento de Geotecnia y Materiales de la empresa Impola. En el área académica es docente, además de varios cursos de posgrado. Entonces, el día de hoy nos va a presentar una exposición referida justamente, yo creo que a uno de los fuertes que tiene el ingeniero Párraga, que está asociado a los ensayos de laboratorio. Entonces, sin más preámbulo, los dejo con el ingeniero Párraga. Adelante, ingeniero. Muy buenas tardes a todos, ingeniero René, muchas gracias inicialmente por su gentil presentación. La conferencia que les compartiré el día de hoy tiene por título Talleres de Laboratorios, comparación de resultados de ensayos específicos. Inicialmente quiero comentarles que la presentación tiene como propósito principalmente compartir las experiencias locales en el área de los laboratorios de mecánica de suelos, así como también vamos a hacer algunas sugerencias o recomendaciones con respecto a esta área, ¿no? La presentación ha sido organizada en tres partes para la mejor comprensión de los espectadores. En la parte 1 vamos a hablar de manera general de las pruebas interlaboratorios en Bolivia. En la parte 2 vamos a hablar acerca del análisis comparativo de resultados de ensayos de laboratorio, haciendo énfasis en resultados que hemos tenido localmente. En la parte 3, en vez de llamarle conclusiones, he visto más conveniente colocarlos como comentarios, ¿sí? Comentarios con referencia a factores locales que generan diferencias en los resultados de laboratorio. Para hablarles de la comparación de ensayos de laboratorio, considero importante inicialmente describirles un poco acerca de las pruebas interlaboratorio. Las mismas consisten en la organización, el desarrollo y la evaluación de ensayos realizados por distintos laboratorios. Todo esto de acuerdo a condiciones específicas. Dentro del alcance de las pruebas de laboratorio están, por ejemplo, el de evaluar el desempeño de los laboratorios para realizar ensayos. También el de identificar problemas en los laboratorios, identificar diferencias entre los laboratorios, estos son puntos muy importantes. También el de caracterizar e identificar métodos de ensayos
Y un punto importante, noten que es proporcionar confianza adicional a los clientes, ¿no? Por otra parte, también dentro del alcance de una prueba interlaboratorio está el asignar valores para los materiales de referencia. Con respecto ya a los tipos de pruebas interlaboratorios, puedo citarles principalmente dos. Una son pruebas interlaboratorios que se utilizan para verificar la repetibilidad y la reproducibilidad de los resultados, ¿sí? Cabe resaltar que estas pruebas están reglamentadas. ¿Qué quiere decir? Que hay que cumplir una serie de requisitos para que sean consideradas como tal. Por otra parte, también me gustaría mencionarles las pruebas interlaboratorios con fines específicos. Es en este grupo en el cual nosotros podemos enmarcar los talleres de laboratorios que hemos venido realizando en Bolivia y los cuales les voy a mostrar a continuación. En particular, pienso que estas pruebas interlaboratorios yo las considero que son una herramienta fundamental, ¿no? Para evaluar la situación actual de algún procedimiento o ensayo específico. Además, cabe resaltar que para la participación en este tipo de pruebas interlaboratorios, los laboratorios no requieren cumplir con algunas condiciones específicas que en algunos casos podrían ser un poco estrictas para las condiciones de los laboratorios de Bolivia. Antes de mostrarles las pruebas interlaboratorios realizadas en Bolivia, he visto conveniente mostrarles algunas características de las pruebas interlaboratorios, las reglamentadas, ya que uno de los propósitos de esta presentación es promocionarlas, ¿no? Para que en algún momento nosotros podamos desarrollarlas en Bolivia. La normativa, de acuerdo a la ACTM, está codificada con el código E691, ¿sí? Esta normativa describe las técnicas para la planificación, el análisis y el tratamiento de los resultados en una prueba interlaboratorio. Dentro de los requerimientos, estos son puntos importantes, dentro de los requerimientos para que sea considerada como una prueba interlaboratorio reglamentada, podemos citar, por ejemplo, que se debe utilizar un material homogéneo, se deben participar, por ejemplo, los laboratorios que participan deben ser laboratorios calificados. ¿Qué significa esto? De acuerdo con la normativa, laboratorios calificados son aquellos que cuentan, por ejemplo, con ambientes adecuados, equipos calibrados, técnicos competentes y que obviamente estén familiarizados con el método de ensayo que se va a utilizar. Por otra parte, otro requerimiento es que participen por lo menos 30 laboratorios. Este es recomendable, lo dice en algún punto también la normativa. En Bolivia tenemos más de 30 laboratorios, pues yo pienso que sí, incluyendo los laboratorios de las obras también, fácilmente podemos superar este número. Por otra parte, también es un requerimiento tener un procedimiento de ensayo único. Y es en este punto en el que vamos un poquito a ahondar en la presentación, porque en Bolivia todavía nuestros procedimientos son un poco variables, como les voy a ir mostrando más adelante. Con respecto a las pruebas interlaboratorio con fines específicos, podemos citar realizadas. Bueno, ya desde el año 2016 se empezaron a realizar los talleres nacionales de laboratorios de mecánica de suelo. El primer taller tuvo el nombre de Fundamentos y Ejecución de Ensayos Triaxiales. Esta fue la primera oportunidad donde se logró reunir tanto a ingenieros que están relacionados de manera indirecta como directa en el área de los laboratorios. Cabe resaltar que este evento fue organizado por la empresa privada Impola Consultores SRL y la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca. Esta es una fotografía característica que representa el evento. Aquí me gustaría destacar, por ejemplo, la presencia del doctor Juan Carlos, quien actualmente es nuestro presidente de la Sociedad Boliviana de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica. Él siempre representando a la parte académica, ¿verdad? Por otra parte, también me gustaría destacar la presencia del ingeniero Luis Aguilar. Él es el gerente de la empresa Impola y siempre también apoyando, ¿no? Desde la parte de la industria. Y bueno, ahí también tenemos muchos colegas que vienen apoyando en este evento frecuentemente.
Otro taller que se realizó, por ejemplo, fue en el año 2017. En este caso, ya se nos unió a la organización el Laboratorio de Geotecnia de la Universidad Mayor de San Simón, y el tema a tratar fue los ensayos de penetración estándar. En este caso se invitó a un profesor experto, el profesor Snai, quien vino y compartió su conocimiento con nosotros, ¿no? Y también como expositor local, pues tuvo también típica del evento que se realizó. El doctor Juan Carlos exactamente hace una semana hizo una excelente presentación con los resultados que se obtuvieron de este taller. Por otra parte, el tercer taller nacional se llevó a cabo el año 2018. ¿Sí? En este año, fíjense, o en este evento, perdón, ya se tuvo la colaboración, por ejemplo, del Ministerio de Obras Públicas, la Sociedad de Ingenieros de Cochabamba, entre otras empresas como Fancesa, ¿no? Que colaboraron al evento. En este caso, el tema que se trató fue el mejoramiento y estabilización de suelo. El profesor invitado fue el profesor Nilo Consoli, de la Universidad Federal de Río Grande do Sul. Cabe resaltar que los datos que les voy a mostrar a continuación corresponden a una pequeña parte de la información obtenida en este taller, porque la otra parte todavía, bueno, se está trabajando. Dentro de las características de los participantes, o los laboratorios participantes en este taller, participaron 7 universidades de Bolivia, correspondientes a ciudades, por ejemplo, de La Paz, El Alto, Cochabamba, Sucre, Santa Cruz y Pando. 6 laboratorios privados de Bolivia, ubicados en Cochabamba, La Paz y Sucre. Y lo interesante es que participaron 2 laboratorios del exterior, del vecino país de Perú, ¿no? Entonces, lo bonito es que cada vez realmente se vienen uniendo, ¿no? Muchas, tanto empresas como también muchos profesionales, ¿no? Esta es la fotografía característica de este evento, donde, bueno, pueden apreciar todos los participantes. Y bueno, estos son los participantes que bueno, estuvieron presentes en este. Es importante que cite a cada uno de ellos. Por ejemplo, participó el laboratorio de la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca, participó el laboratorio de Impola Consultores SRL, participó el laboratorio de la Universidad Católica con sede en La Paz, el laboratorio de la Alcaldía de la Ciudad de La Paz, el laboratorio de la Universidad Pública del Alto, el laboratorio de la Universidad de Pando, el laboratorio de la Universidad Gabriel René Moreno, el laboratorio del Instituto de Materiales de la UNSA, el laboratorio de Geotecnia de la Universidad Mayor de San Simón, y los laboratorios privados de Piterra, por ejemplo, que es de La Paz, el laboratorio de Las Rocas, que es un laboratorio de Puno, en Perú, el laboratorio EDOI, que es de Cochabamba, el laboratorio de Mecánica de Suelo de la Ciudad de La Paz, el laboratorio Geotec Ingenieros de la ciudad de Sucre, y el laboratorio GeoInco, que es de la ciudad del Cusco, en Perú. Hay que destacar el apoyo de estas entidades mediante la participación y también por compartir sus datos con el propósito de contribuir al área de los laboratorios en Bolivia, ¿no? Ya que cabe resaltar que la participación en este tipo de eventos no tiene restricciones, ¿no? Las convocatorias son a nivel nacional y es más, ya me anticipo en invitarlo para los próximos eventos para que puedan participar con sus laboratorios en este tipo de ejercicio. Ya en la segunda parte de la presentación, quiero mostrarles los resultados de los ensayos de laboratorio, ¿sí? En esta parte nos enfocaremos en la comparación de los resultados de 3 ensayos específicos realizados en una misma muestra de suelos por 15 participantes del Taller Nacional de Laboratorio. Los ensayos que vamos a analizar y comparar son el ensayo de análisis granulométrico, el ensayo de límites de consistencia y el ensayo de compresión de probetas de suelo cemento. La muestra que se utilizó corresponde a una muestra de grava laterítica, la cual fue recolectada de un banco de préstamo utilizada actualmente en la construcción de carreteras en zonas del noreste de Bolivia, ¿no? Ustedes están viendo en pantalla una fotografía del banco de préstamo. Ahora ustedes están viendo una fotografía del aspecto visual de esta muestra utilizada, ¿no? Fíjense que es una muestra que está conformada por fracciones de grava y también por fracciones de arenas y finos. Con respecto a la preparación y envío de las muestras a los laboratorios participantes, fíjense, la muestra fue recolectada
del banco de préstamo. Luego se tuvo el cuidado de homogenizarla nuevamente para evitar algunos factores relacionados con la segregación. Y finalmente fue cargada, ¿no?, en bolsas plásticas, y las muestras fueron trasladadas hasta la ciudad de Cochabamba para luego repartirlas. Se repartieron muestras a Sucre, a Santa Cruz, a La Paz, y también se enviaron las muestras hasta Perú, ¿no? Fue todo un trabajo interesante. Con respecto a los resultados, veamos inicialmente los resultados del análisis granulométrico por tamizado. Recordemos que este método nos permite determinar la distribución de tamaño de partículas a partir del cual o de la cual nosotros obtenemos parámetros granulométricos utilizados tanto para la caracterización como para la clasificación del suelo. También debemos mencionar que una de las aplicaciones importantes del análisis granulométrico es el de seleccionar los suelos para su uso como material de construcción, por lo que los resultados obtenidos en este tipo de ensayos son fundamentales para tomar decisiones en obras de ingeniería. Para observar los resultados, apoyémonos de dos gráficos. Uno en el cual vamos a ver las curvas granulométricas reportadas por los participantes, y el otro que nos muestra un diagrama triangular métrico. Dos de ellos utilizaron el método de tamizado simple y el resto de ellos utilizó el método de tamizado compuesto. Bueno, recordemos un poco que el método de tamizado simple consiste en lavar toda la muestra, tanto la fracción gruesa como la fracción fina, para tamizarla posteriormente en seca. Mientras que el tamizado compuesto consiste en inicialmente separar la fracción gruesa de la fracción fina para simplemente coger 500 gramos de la fracción fina y lavarla para determinar en base a ese porcentaje, el porcentaje de finos de toda la muestra, ¿no? Veamos inicialmente los resultados de las muestras que utilizaron el método de tamizado simple, ¿no? Ahora ustedes están viendo en pantalla, este es uno de los resultados, y este es el otro resultado, de los dos laboratorios que utilizaron el mismo procedimiento. Fíjense, los resultados son bastante próximos, ¿verdad? Son bastante similares. Tanto en las curvas se puede observar esto, en las curvas como también en las composiciones granulométricas. Pero ahora observemos, por ejemplo, el resto o los resultados del resto de los laboratorios que utilizaron el método de tamizado compuesto. Observen que existe una diferencia importante en cuanto a las curvas granulométricas y en consecuencia en las fracciones de suelo. Fíjense, algunos laboratorios reportaron un suelo más grueso, otros suelos más finos, ¿no? Fíjense realmente la dispersión de los resultados. Recuerden que estamos hablando de una misma muestra de suelo. Analicemos con mayor detalle estos resultados, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del porcentaje de grava, el valor mínimo reportado por un laboratorio fue 5.6%, mientras que el valor máximo fue de 59.8%. En el porcentaje de arena, el rango de variación fue de 13.4 a 52.2 y el porcentaje de fino fue de 25.26 a 63.3, ¿no? Fíjense, y ahí podemos notar que existen unas variaciones importantes para el mismo tipo de suelo. Para analizar de mejor manera los resultados, apoyémonos de un diagrama de cajas, en el cual nosotros podemos observar, por ejemplo, el rango de variación del porcentaje de grava, el rango de variación del porcentaje de arena y el rango de variación del porcentaje de fino. En este caso, la ventaja es que esta forma de expresar los resultados nos permite identificar algunos resultados atípicos, ¿no? Como por ejemplo en el porcentaje de grava hubo un valor bastante bajito de 5.6 que no está dentro, podemos decir, del rango normalmente reportado por los laboratorios. De igual forma, en el porcentaje de arena se encontraron dos valores atípicos y en el porcentaje de finos un valor atípico de 63.3. Pero, sin embargo, no que las diferencias siguen ahí, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la grava, la variación va desde 23.2 hasta 59.7%, ¿no? Y en el porcentaje de finos, que es uno de la fracción que más nos interesa conocer, varía desde 25.2 hasta 45.5.
Para analizar mejor la variación de los resultados, apoyémonos del coeficiente de variación, el cual está definido simplemente como la relación entre la desviación estándar y la media de los datos, ¿no? En base a este parámetro, podemos observar que la mayor dispersión se obtuvo en la fracción de arena, ¿no? Debido al valor más alto del coeficiente de variación. Entonces, para interpretar un poquito estos resultados, apoyémonos de estos gráficos. Estos gráficos nos muestran básicamente cuáles son las estructuras típicas de los suelos en base a su composición granulométrica. ¿Qué es importante destacar aquí? Que en algún caso, por ejemplo, un laboratorio puede indicarnos o nos estaría indicando que el suelo tiene este tipo de estructura, en la cual tiene un bajo porcentaje de finos, el cual es suficiente para cubrir los vacíos dentro de la estructura del suelo, ¿no? Esta es una de las estructuras que realmente es bastante atractiva para utilizar el material para utilizar el suelo como material de construcción. Mientras que por otro lado, otro laboratorio nos estaría diciendo que nuestra estructura del suelo pues tiene este aspecto en el cual se tiene un elevado porcentaje de fino, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Recordemos, y volvamos a hacer referencia a la conferencia del doctor Santamarina, de la importancia realmente de determinar cuál es el porcentaje de fino, porque a partir de esto pues nosotros vamos a poder inferir tanto el comportamiento hidráulico como el comportamiento geomecánico del suelo, ¿sí? Dentro de algunos factores que pueden afectar estos resultados, por ejemplo, son el método de ensayo, que sí lo habíamos visto anteriormente, debido a que algunos participantes utilizaron un método y el resto otros. También la aglomeración de partículas que no han sido completamente disgregadas, los tamices sobrecargados, el método inadecuado de agitado de los tamices, los defectos en la malla de los tamices, por ejemplo, que la malla esté rota o deformada, las pérdidas del material durante el ensayo y los errores de las pesadas y en los cálculos, ¿no? Estos son algunos de los factores que pueden incidir en los resultados. Ahora veamos, por ejemplo, los resultados de los ensayos de límites de consistencia. Recordemos que este método de prueba cubre la determinación del límite líquido, límite plástico e índice de plasticidad. Y de igual forma, este es un parámetro fundamental para la clasificación y la caracterización del suelo. Además que también nos sirve en algunos casos para relacionar las propiedades del suelo con el comportamiento de ingeniería. Para esto apoyémonos de la carta de plasticidad de Casagrande, en la cual nosotros ingresamos con el límite líquido y el índice de plasticidad. Fíjense en pantalla, ustedes están viendo los resultados de 9 participantes, los cuales básicamente sus resultados se ubican por encima de la línea A, ¿no? Y clasificando a la fracción fina de este suelo en el grupo de arcillas de baja plasticidad. Mientras que 4 participantes, fíjense sus resultados, quedan por debajo de la línea A, clasificando al suelo como un limo de baja plasticidad, ¿no? Dentro de los valores o el rango de valores podemos observar que el límite líquido varió desde 24.5 a 43.6, una diferencia de más o menos 19 puntos porcentuales. En el caso del límite plástico, este varió de 15.6 a 28%, casi una diferencia de 12 puntos porcentuales, y el índice de plasticidad varió de 4% a 20,9%. Fíjense, esa es una variación importante para el IP. Recuerden que el IP es bastante especificado, ¿no?, para seleccionar los materiales. En un caso tendríamos un IP bastante bajito que nos indicaría que es un buen material, pero en otro caso un IP de 20 pues ya nos estaría alertando de que es un material complicado para trabajar. Sin embargo, recordemos que se trata de la misma muestra de suelo. Como parte del criterio para juzgar la aceptabilidad de la prueba, la normativa ACTM D4318 presenta esta tabla que fue elaborada a partir de un estudio interlaboratorio realizado por la ACTM. Un estudio que básicamente está reglamentado, ¿no?, que cumple todos los requerimientos para hacer una prueba interlaboratorio. En este ejercicio ellos utilizaron 3 tipos de suelo: una arcilla de alta plasticidad, una arcilla de baja plasticidad y un limo de baja plasticidad. El número de participantes de este ejercicio fue un total de 24 laboratorios. Fíjense que en la columna 3 nos muestran los valores promedios de los límites de consistencia, pero lo que más nos interesa ahora para los fines de esta presentación es observar la columna 4, en la cual nos muestran los valores de desviación estándar de los límites de consistencia. Desviación estándar que ellos obtuvieron en unas condiciones controladas, ¿no? Y también nos muestra la columna 5 cuál es el rango de valor aceptable
para los límites de consistencia, ¿no? Entonces, ahora comparemos estos valores especificados con los resultados que obtuvimos. Ustedes están viendo en pantalla los resultados, los mismos límites de consistencia que les había presentado anteriormente, pero en este caso graficados en diagramas de barra, ¿no? Y aquí ustedes pueden ver los valores seleccionados del estudio anteriormente citado. Ahora veamos los valores de desviación estándar obtenidos en nuestro suelo, ¿sí? O en el estudio, en los estudios que realizamos. Fíjense, en el caso del límite líquido, la desviación estándar fue igual a 5.4, en el caso del límite plástico fue igual a 3.4, y en el caso del índice de plasticidad, la desviación estándar obtenida fue igual a 5.1. Fíjense que en todos los casos la desviación estándar es mucho más alta con la recomendada por la normativa ACTM. Esto nos quiere decir que los resultados realmente, fueron afectados por algún factor. Dentro de los factores que pueden afectar los resultados de los límites de consistencia, podemos mencionar, por ejemplo, la experiencia del operador, el secado previo de las muestras, el tiempo de remoldeo, la reutilización de las muestras, los equipos defectuosos y errores en el pesado y en los cálculos. Ahora quiero mostrarles algunas investigaciones que realizamos en 2018, utilizando la misma muestra que utilizaron los participantes, ¿sí? En este estudio del 2018 identificamos que el tiempo de remoldeo afecta, está relacionado, o el incremento del tiempo de remoldeo, mejor dicho, está relacionado con el incremento del límite líquido, como ustedes están viendo en pantalla. A mayor tiempo de remoldeo se incrementa el límite líquido. Por otra parte, en el mismo estudio ahora les muestro el resultado de 24 muestras, ¿sí? 24 muestras de grava lateríticas obtenidas del oriente, del noreste de Bolivia, siendo más específico. Ustedes están viendo ahora los resultados, por ejemplo, de los límites de consistencia obtenidos para una condición natural, podríamos decir, para un bajo grado de remoldeo. Ahora veamos los resultados para las mismas muestras, pero en este caso con un mayor tiempo de remoldeo. Fíjense cómo los valores de límites incrementaron, no simplemente por remoldear el suelo. Entonces, fíjense que en algún caso pasó de que de estar agrupados en un grupo de CL, de arcillas de baja plasticidad, los suelos ahora son clasificados en el grupo CH como arcillas de alta plasticidad, ¿no? Entonces, fíjense que existen factores que afectan los resultados. Es por eso que no es posible hacer un juicio con respecto a si los ensayos están bien o mal hechos, debido a que las normativas actuales, o por ejemplo los manuales de Bolivia, no consideran estos factores, ¿no? Que sí deberían considerarlos para tratar de homogeneizar los procedimientos y evitar estas variaciones. Una explicación al por qué pasa esto del incremento de los límites de consistencia, pues bueno, podemos apoyarnos de una fotografía microscópica obtenida de la misma muestra que utilizaron todos los participantes. Ustedes están viendo una fotografía microscópica de la fracción de arena. Fíjense en la escala, tenemos 200 micras. Lo que identificamos es que este tipo de suelo de origen residual, o la fracción de arena de este tipo de suelo, están conformadas por la aglomeración de partículas más pequeñitas de arcilla, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros hacemos el remoldeo durante el ensayo de límites? Pues estamos destruyendo estas aglomeraciones y estamos volviendo el suelo, podríamos decir, con una granulometría más fina, ¿no? Y esto ocasiona que el límite líquido se incremente. Ya para sugerir, por ejemplo, un método de ensayo que sea más adecuado para este tipo de suelos, les puedo mencionar el penetrómetro de cono. Si este es un método alternativo para determinar el límite líquido en los suelos. Este método ya está normado en algunos países donde también comparten este tipo de suelo, como países de África, Australia, ya no utilizan la cuchara de caza grande. Este equipo ya lo tenemos en Bolivia, ya hemos hecho muchos proyectos, pero también me gustaría mencionar, por ejemplo, citar al doctor Santamarina, quien el día sábado mencionó que recomendaba este método para cualquier tipo de suelo porque era un método de ensayo mucho más repetitivo con respecto a la cuchara de caza grande, ¿no? Entonces, ya sería una sugerencia, por ejemplo, incluir este tipo de ensayos en nuestras normas o manuales locales. Por otra parte, quiero mostrarles los resultados también de ese estudio que realizamos en 2018,
con relación a otro efecto que pudo haber afectado los resultados que reportaron los participantes. En este caso observemos cómo el efecto de secar las muestras antes de realizar los ensayos de límites de consistencia. Ustedes están viendo de igual forma en pantalla los resultados de 24 muestras, ¿sí? Son los valores iniciales de las muestras secadas al ambiente. Ahora veamos los resultados de las mismas muestras, pero en este caso secadas previamente en horno antes de realizar los ensayos, ¿no? Fíjense cómo los valores reducieron significativamente, solamente por secar la muestra. El suelo es el mismo, ¿sí? Pero fíjense que, bueno, para analizar los resultados no tenemos la certeza si algún participante secó o no la muestra, o si remoldeó o no la muestra durante el ensayo. Pero esto puede ser controlado mediante los procedimientos de ensayo, ¿no? Que como les digo, en otros países ya se recomiendan este tipo de recomendaciones, ¿no? Para evitar, como se dice, modificar el suelo, las características del suelo. Ahora veamos la clasificación, por ejemplo, de los suelos. Inicialmente observemos la clasificación del sistema unificado, ¿no? De acuerdo a los resultados, fíjense que se reportaron 5 grupos distintos para un mismo tipo de suelo. Algunos dijeron el suelo es más granular, del tipo GC, donde se agrupan las gravas arcillosas. Otros dijeron el suelo es más fino, estamos hablando ya de todo el suelo en su conjunto, ¿no? Otros dijeron el suelo, pues, corresponde a una clasificación de suelos más finos, y otra parte de los participantes reportaron que el suelo estaba clasificado principalmente en el grupo de suelos arenosos, ¿no? Ahora observemos, por ejemplo, los resultados de la clasificación ASTRO. Fíjense que en este caso ya aparecieron 6 grupos. Estamos hablando de un mismo tipo de suelo que, de acuerdo a los reportes, podría tener 6 clasificaciones distintas, ¿no? Entonces, fíjense cuáles son las importancias realmente de, primero, controlar nuestros procedimientos de ensayos, porque esto puede generar, llevar a este tipo de variaciones en los resultados, ¿sí? Analicemos ahora los resultados de los ensayos de compresión en probetas de suelo cemento. Bueno, como parte de las instrucciones del ejercicio comparativo, se solicitó a los participantes elaborar 6 probetas cilíndricas de suelo cemento con dimensiones de 10 centímetros de diámetro y 20 centímetros de altura. Con respecto a las condiciones que se solicitó, fue de que ellos alcanzaran 3 pesos específicos secos distintos, identificados en la presentación como D1, D2 y D3, donde D1 es mayor a D2 y D2 es mayor a D3. Por otra parte, también se solicitó que durante que prepararan los especímenes con 2 porcentajes de cemento distintos, 4% y 6%. Con respecto al procedimiento de ensayo, en este caso sí se pasó el procedimiento de ensayo a los participantes, ¿sí? De manera general, para los que no han tenido la oportunidad de seguir este ensayo, pues consiste en, bueno, siguiendo las imágenes de manera secuencial, consiste en homogenizar la muestra principalmente o inicialmente para evitar efectos por segregación, luego determinar las masas tanto del suelo como del cemento y del agua. Cabe resaltar que también nosotros enviamos un único cemento a todos los participantes, ¿no? Para evitar también afectaciones por este factor. Luego la muestra se homogeniza y se la compacta, ¿sí? En este caso también utilizamos un método de compactación estático, ¿sí? Esto para evitar algunas variaciones también relacionadas a los métodos de compactación dinámica. Después de compactarla, bueno, se dio el instructivo de que se debía curar la muestra durante 7 días, para posteriormente sumergirla en agua durante un periodo de 24 horas. Luego de la inmersión, lo que se hizo fue extraer las muestras y llevarlas a una prensa, ¿no? Como las que están viendo ustedes en pantalla, para medirle la resistencia a compresión simple. Aquí ven algunas fotografías de los dispositivos que reportaron, por ejemplo, los participantes. Fíjense que podemos observar la variación en los distintos tipos de sensores que utilizan los laboratorios, ¿no? Algunos utilizaron un anillo de carga, por ejemplo, para medir la carga. Otros utilizaron celdas de carga tipo S.
Para medir la deformación, unos utilizaron deformímetros analógicos, otros utilizaron sensores o transductores de deformación digitales. Entonces, fíjense la variación, ¿no? Y algunos otros utilizaron, por ejemplo, una prensa de hormigón para hacer las roturas. Apoyándonos en diagramas de barras, observemos los resultados reportados por los participantes. Fíjense, podemos ver los resultados para la densidad 1, que es la densidad más alta que se solicitó, para los porcentajes de 4 y 6% de cemento. Observemos las variaciones inicialmente en los resultados, ¿no? Fíjense que los resultados presentan tendencias distintas, ¿no? En algunos casos bastante altas y en otros casos podríamos decir que bajas. Por ejemplo, en este caso de las dos tendencias podemos ver que los resultados difieren en casi el doble de su valor. Si analizamos valores más bajitos, tiene una diferencia de hasta 4 veces el valor, ¿no? Fíjense, son diferencias importantes, ¿no? De igual forma, aquí observen los resultados para la densidad 2, con 4 y 6% de cemento, ¿no? Y de igual forma, se notan las variaciones importantes en los resultados. Nuevamente nos apoyamos del coeficiente de variación para observar de que, por ejemplo, la muestra con la densidad 2 y 6% de cemento obtuvo, o los datos de esta condición de ensayo fueron los que tuvieron mayor dispersión, ¿no? Aquí ustedes pueden ver de igual forma los resultados de la densidad 3, que es la densidad más bajita que se solicitó, y los resultados con 4 y 6% de cemento, ¿no? Y en términos del coeficiente de variación, observamos que estos tuvieron una variación de resultados mucho más altas con referencia a la densidad 1 y a la densidad 2. En base a la información proporcionada por los reportes de laboratorio, se verificó que los pesos específicos secos alcanzados por las probetas fue un factor que probablemente está relacionado con el amplio rango reportado en la resistencia a compresión. Por ejemplo, nótense de la gráfica que estos son los valores de peso específico que se definieron para preparar, ¿no? Estos cuadrados amarillos que ustedes ven son los pesos específicos objetivos. Ahora observemos, por ejemplo, los pesos específicos efectivamente alcanzados por los participantes, ¿no? Fíjense el amplio rango de variación de pesos específicos, ¿sí? Sin embargo, esto no quiere decir que los ensayos fueron mal realizados. Para interpretar de mejor forma los resultados, se hizo uso del parámetro N, como el que ustedes están viendo aquí, porosidad contenido volumétrico de cemento, ¿no? Cabe hacer notar que actualmente este parámetro está siendo investigado para su uso en el diseño racional de materiales artificialmente cementados. El profesor Nilo Consoli, quien nos acompañó en este ejercicio comparativo, es la principal referencia a nivel mundial con respecto a las investigaciones que se vienen realizando, y bueno, también las cuales han demostrado que este es un parámetro que puede representar con muy buena precisión la resistencia a compresión de suelos artificialmente cementados. En este sentido, pues en conjunto con el profesor Nilo Consoli se desarrolló un conjunto de ensayos de resistencia a compresión para definir el comportamiento del suelo estudiado. Ustedes están viendo ahí esta curva de formato tipo potencial, corresponde al modelo del suelo que estudiamos en este taller. Básicamente, en este taller, uno de los puntos principales fue que el profesor Nilo expuso realmente las ventajas de este parámetro, ¿no? Y ahora lo estamos utilizando. Es más, ya se tienen investigaciones en Bolivia, las cuales demuestran realmente su gran aplicación que tiene en la ingeniería. Ahora veamos los resultados de los participantes en esta misma forma de representar los resultados, ¿no? Ustedes están viendo, por ejemplo, ahora, estos son los resultados de un participante, de otro participante. Observen que independientemente de no haber alcanzado el peso específico que se les pidió, los resultados cumplen o están dentro del comportamiento esperado, lo que nos dice que sí, las probetas sí fueron bien preparadas, ¿no? Fíjense. Pero también este tipo o esta forma de expresar los resultados nos permiten observar que hubieron resultados que no siguen esta tendencia del comportamiento, lo que nos indica que fueron afectados por algún factor, ¿sí? ¿Cuáles pudieron haber sido esos factores? Por ejemplo, la experiencia del operador, la velocidad de compresión en el ensayo, la calibración de los equipos, la precisión de los sensores, el método de curado,
la temperatura de curado. La temperatura de curado me parece muy interesante analizarla porque recordemos que enviamos muestras a Pando y también enviamos muestras a la ciudad de El Alto y La Paz, con climas totalmente distintos. Entonces, bueno, todos sabemos que la temperatura de curado afecta a las reacciones puzolánicas, ¿no? Entonces, probablemente fue uno de los factores condicionantes, ¿no?, que afectó en los resultados. Por otra parte, también podemos citar los errores en el pesado y en los cálculos. Bueno, ya en la tercera parte de la presentación quiero hacer algunos comentarios con respecto a los factores que probablemente están relacionados con la variación de los resultados presentados anteriormente. Para este fin, he separado los comentarios en dos partes. En la primera parte quiero comentar acerca de las normas o manuales técnicos, hablando específicamente de su actualización y cumplimiento. Y por otra parte, hablarles brevemente también de los sistemas de gestión de calidad, que son factores que sin duda alguna aportan o aportarían en reducir estas diferencias en los resultados. Sin duda alguna, la implementación de normas relacionadas al área de geotecnia es un punto importante actualmente en Bolivia. Recordemos que en este momento solamente tenemos un manual de ensayos de laboratorios que está orientado principalmente a carreteras. Además, hay que mencionar que ya este manual debe ser actualizado por algunos comentarios que voy a hacer más adelante. Sí se tiene conocimiento que actualmente se está trabajando en una guía para estudios geotécnicos, principalmente para edificaciones, a la cabeza del doctor Juan Carlos, pero sin embargo también nos faltan las normativas para túneles, para taludes, entre otras áreas específicas, ¿no? Entonces, es un punto importante para mencionar. También recordemos que normalmente estas normativas que nosotros utilizamos, la mayor parte de las veces son adoptadas de países que tienen condiciones climáticas totalmente distintas. Recordemos que en Bolivia tenemos zonas que están dentro de la zona tropical o intertropical, que genera que se produzcan suelos con características totalmente distintas a los de otros países. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado en la adopción de normas. Un buen ejemplo es el suelo que les estoy comentando en la presentación, son los materiales lateríticos, por ejemplo. Y bueno, por otra parte, para los ingenieros que aún no están muy familiarizados con los materiales lateríticos, de los cuales hemos hablado mucho en esta presentación, les dejo dos links ahí de dos conferencias que dimos recientemente con el doctor Juan Carlos, en el cual ustedes pueden ver todos los estudios que hemos venido realizando, ¿no?, pero ya explicados con mucho mayor detalle, ¿no? Todos estos orientados realmente a impulsar a utilizar los materiales lateríticos como material de construcción. Recordemos que no estamos proponiendo usar este tipo de suelo en esta presentación. ¿Por qué? Porque ya los suelos están siendo utilizados. Entonces, la implementación de normativas o la actualización de nuestras normativas debe ser de manera inmediata. Otro efecto que ha generado variaciones en los resultados locales está relacionado con la interpretación de resultados de los ensayos. Un buen ejemplo para este caso, por ejemplo, es el ensayo CBR. Recordemos que la interpretación del ensayo CBR está basado en una curva patrón, una curva obtenida con un material estándar que por allá por 1983 identificaron que era un buen material para su uso como en la capa base o en la capa subbase de pavimento. Ahora yo les muestro algunos resultados que hemos obtenido en ensayos CBR en suelos locales. ¿Sí? Estos son suelos de Beni, por ejemplo, y el que están viendo ahora con círculos corresponde a un material de capa subbase y ahora un material de capa base. Fíjense cómo realmente hasta este punto la curva patrón pues cumple muy bien, ¿no? Realmente porque se identifica que es un material de mejor calidad. Sin embargo, no es nada nuevo lo que les voy a decir, que se ha identificado en nuestro medio de que localmente nosotros podemos producir materiales que tienen una resistencia mucho más alta, ¿no?, como ustedes están viendo, ¿no?, materiales que son más resistentes debido a que las curvas de resistencia están por encima de la curva patrón. Y esto ha generado en algún momento, por ejemplo, diferencias en los resultados de laboratorio, ¿sí? Los que trabajan más en obras y en proyectos han podido notar que en algunos casos los reportes han reportado valores mucho más bajos de CBR, ¿no? Porque se cree que no debería haber valores mayores al 100% de CBR. Eso es un error de interpretación, ¿no? Porque todos sabemos que sí, esto sí ocurre y es bastante común.
Entonces, en algún caso, pues ha pasado, por ejemplo, que se envían las muestras a hacer CBR, un laboratorio dice, este material tiene un CBR de 140%, y el otro laboratorio dice que este material tiene un CBR de 100%, ¿no? Entonces, hay diferencias, que esas diferencias, pues, en obra, realmente llegan a tener complicaciones y en un caso perjuicios en las obras, porque recordemos que en Bolivia normalmente se solicita tener un laboratorio tanto al contratista y otro laboratorio a la supervisión. Entonces, cuando toca hacer los ensayos en conjunto, normalmente sí se encuentran a veces variaciones, ¿no? Entonces, son las normativas las que ya deberían regular cuáles son estas tolerancias, porque de que va a haber variaciones van a haber, pero hay que ver las tolerancias, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si comparamos, por ejemplo, la curva patrón, pero con referencia a un suelo local, la misma grava laterítica que utilizaron los participantes? Observen las curvas correspondientes a 24 muestras de distintos lugares distribuidos en el noreste, ¿no? Fíjense que la curva patrón queda casi al medio, ¿no? Entonces, esto ya nos dice que realmente este criterio, pues, es limitado para caracterizar los materiales lateríticos, no solo los materiales lateríticos, también algunos tipos de suelos como hemos visto anteriormente, ¿no? Y esto debería estar reflejado en las normativas para evitar algunos errores de interpretación. Hoy hablé mucho de los materiales lateríticos porque, bueno, estamos metidos en esto, pero es importante mencionarles que en Bolivia tenemos distintos tipos de suelos, ¿no? Tenemos suelos con alto contenido de sales, tenemos suelos dispersivos, entre muchos otros, que tienen características particulares que deben ser consideradas en los procedimientos de caracterización, porque si no, siempre van a presentar diferencias, ¿no? Y no van a ser, no es posible, o no van a ser comparables los resultados, ¿no? Entonces, ese es un punto que considero que debe analizarlos para nuestras futuras normas o para la actualización de nuestros manuales. Otro punto también interesante es que, por ejemplo, ya las normas deberían hablar de ensayos químicos y mineralógicos para la caracterización de los suelos, ¿no? Bueno, por otra parte, la medición de la densidad in situ es otro ejemplo interesante para demostrar la necesidad de incluir nuevas normativas de ensayo, ¿no? Recordemos que es bastante común utilizar el cono de arena en nuestro medio para hacer el control de la densidad in situ. Pero sin embargo, actualmente disponemos de muchas otras herramientas, ¿no? Densímetros nucleares, densímetros eléctricos, dentro de los cuales algunos de estos todavía no están normados localmente. Y de igual forma, pues pasa frecuentemente de que el contratista utiliza un tipo de densímetro, el supervisor utiliza otro, y se llega a un conflicto porque se obtienen diferentes resultados, ¿no? Porque evidentemente estos métodos obtienen la densidad de una manera indirecta. Entonces, esas tolerancias también ya deberíamos tenerlas reflejadas en alguna normativa para evitar, ¿no? Ese tipo de problemas. Otro ejemplo, por ejemplo, aquí les estoy mostrando, este es un deflectómetro de impacto liviano y este es un medidor de rigidez. Son equipos que ya tenemos en Bolivia, ¿no? Por ejemplo, este es el que tiene la empresa Impola, pero ya hay varias empresas que incluso la misma administradora boliviana de carreteras ya tiene este tipo de equipos. Son equipos que les dan un parámetro mucho más importante que un CBR, les dan un módulo dinámico in situ, que es un parámetro que está más relacionado con el diseño ingenieril de un pavimento. Pero sin embargo, como no está normado, lo que tenemos que hacer es medir este parámetro y correlacionarlo, volver 3 pasos atrás para obtener un CBR. Todo esto porque el equipo o el parámetro no está normado todavía localmente. Entonces, esas correlaciones también van a generar diferencias entre un valor de CBR obtenido de manera directa y un valor correlacionado, por ejemplo, por un deflectómetro. No es que recomiende hacer eso. Evidentemente, lo más óptimo sería normar el equipo y utilizar los parámetros que nos da, que son los módulos, ¿no? Otro ejemplo de la inclusión de normativas, por ejemplo, la caracterización y clasificación de suelos finos lateríticos, es otro ejemplo local, relacionado a que se deben incluir nuevos manuales en Bolivia, ¿no? Esto se ha demostrado, o por lo menos esta necesidad, nosotros la investigamos por allá por el año 2013. Ustedes están viendo unas fotografías de una serie de equipos que nosotros implementamos en el laboratorio de geotecnia de la Universidad Mayor de San Simón para realizar la caracterización de estos suelos. Es interesante comentarles que ya incluso los mismos proyectos viales grandes ya han solicitado estos ensayos al laboratorio de geotecnia. Pero sin embargo actualmente no los tenemos dentro de las normativas. Esta investigación fue realizada en el año 2013.
¿sí? Entonces, fíjense que este es un punto importante. Aprovecho para comentarles también que actualmente ya se tienen acercamientos con universidades del oriente de Bolivia para implementar estos equipos en sus universidades, ¿no? Pero todo esto todavía con fines de investigación, ¿no? Pero realmente esperamos captar la atención de las entidades que tienen la competencia para hacer estas implementaciones realidades, ¿no? Ya que, bueno, esto está relacionado con realmente ventajas tanto técnicas y como económicas, ¿no? Ya como parte final de la presentación, quiero hablarles brevemente de los sistemas de gestión de calidad, ¿sí? Debido a que su inclusión en los laboratorios aporta en el mejoramiento técnico y también en la validez de los resultados, ¿sí? De manera general, un sistema de gestión de calidad es un ordenamiento sistemático de todas las acciones necesarias, abarcando la estructura organizativa, documentación, procesos, procedimientos y recursos necesarios. La implementación de un sistema de gestión de calidad en un laboratorio obedece principalmente a factores de reconocimiento de sus competencias técnicas y de la validez de sus resultados, ¿no? Por ejemplo, la competencia técnica de un servicio de laboratorio depende de diferentes factores, como por ejemplo la calificación, el entrenamiento y la experiencia del personal, los equipos correctamente calibrados, adecuados procedimientos de control de calidad, condiciones ambientales óptimas, procedimientos de ensayos válidos y la exactitud en los registros y en la transmisión de datos. Dentro de los objetivos de la implementación de un sistema de gestión de calidad, básicamente son obtener una certificación. La norma para la certificación de sistema de gestión de calidad es la ISO 9001, ¿no? Esto sí lo he visto frecuentemente en los laboratorios de hormigones, pero no en los laboratorios de suelo. Quizás sí alguno lo deba tener, pero no tengo conocimiento. Y por otra parte también está la acreditación del laboratorio, ¿no? Bajo la norma ISO 17025. La implementación de sistemas de calidad bajo esta normativa se ha convertido actualmente en una referencia importante para lograr el aseguramiento de la calidad y la demostración de la competencia técnica de los laboratorios, ¿sí? Este es, como se dice, realmente nuestro objetivo de todos los que estamos dentro de los laboratorios. Alguna vez ha pasado, por ejemplo, que las empresas extranjeras vienen a Bolivia y lo primero que solicitan es este tipo de acreditación, ¿no? Para ellos un poco tener mayor certeza de que los resultados que se les van a entregar, pues bueno, son confiables, ¿no? Y bueno, finalmente veamos cuáles podrían ser algunas razones para los laboratorios buscar esta acreditación. Una podría ser para la ampliación del mercado, dos para la mejora institucional, porque la empresa también de la que depende el laboratorio está buscando una acreditación, y principalmente lo que debería interesarnos a todos los que estamos en esta área de los laboratorios es para mejorar la calidad de los servicios, ¿no? Como verán, la implementación de sistemas de gestión de calidad, así como también la actualización y la implementación de nuestras normativas locales, son objetivos importantes en los cuales pues, debemos trabajar en Bolivia para mejorar la calidad de nuestros resultados, ¿no? Bueno, muchas gracias por su atención. He llegado al final de mi presentación y bueno, quedo atento a sus consultas o a sus comentarios también, ¿no? que hayan podido surgir. Excelente, ingeniero Párraga. Realmente ha sido una muy interesante exposición. Creo que ha sido un tema muy álgido, la verdad que ha sido para muchos de nosotros un jalón de orejas, ¿no? Un llamar la atención al tema del laboratorio. Todos sabemos de que en geotecnia uno de los pilares fundamentales en el cual nos basamos para los análisis y diseños geotécnicos y también en la parte constructiva es el laboratorio. Y es indudable de que los resultados que ha mostrado en su exposición pues han llamado poderosamente la atención, yo creo que para todos los asistentes de la exposición. Realmente las variaciones que ha mostrado en los resultados obtenidos, medidos con los estadígrafos de dispersión, como el coeficiente de variación o la desviación estándar, han mostrado que efectivamente de repente hay algunos problemas en la ejecución de los ensayos. Y estamos hablando de laboratorios bastante reconocidos en nuestro medio, ¿no? No queremos pensar que lo que está sucediendo en laboratorios de campo, ¿no? Que
que son los que Exacto. están en el día a día, ¿no? Entonces, creo que ha Es una sido buena muestra. realmente, adelante. Sí, bueno, le Es una, decía, creo que es realmente, una, perdón, le decía que es una buena muestra, pero también lo que yo quiero hacer énfasis es que los errores, uno, pueden estar relacionados a la parte procedimental, que puede ser regulada mediante las normas o manuales, pero también está relacionada con las características intrínsecas de algunos tipos de suelos que no los estamos considerando, ¿no? sí, correcto. Justamente en ese sentido hay varias de las consultas que se han formulado dentro del grupo de los asistentes. Efectivamente, sí, el tipo de material que se ha utilizado para esta exposición no es un material, vamos a decir, entre comillas, convencional. Sin embargo, también nos llama la atención de que probablemente sea necesario crear espacios para poder encontrar tal vez algún tipo de institución o, o algún mecanismo entre los laboratorios para poder reducir la incertidumbre de los resultados, ¿no? Entonces, bien, simplemente con Exacto. esa breve introducción me gustaría ya empezar con el sector de las preguntas. Hay una primera pregunta del ingeniero Rodrigo Hernández que nos indica, habla específicamente del ensayo de límites de consistencia. Le consulta cuántas repeticiones se recomendaría para, yo entiendo que para efectuar adecuadamente este ensayo y que sirva posteriormente para la clasificación de un suelo. Mm, pues, a ver, ¿cómo respondemos a esto? No creo que sea necesario repetir el ensayo. Recordemos que para los límites nosotros determinamos un envolvente con algunos laboratorios la hacen con 3, algunos lo hacen con 4 puntos, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo hayamos obtenido esos resultados, bueno, va a ser necesario. A veces se tiene que ajustar un solo punto, pero rehacer todo el ensayo, bueno, sería un caso muy extremo, ¿no? En el que realmente no se haya obtenido un buen ajuste de los resultados. Pero, Tal vez entiendo que la eh, pregunta se refería a la cantidad de puntos, tal vez, ¿no? En el ensayo del límite líquido, ¿no? Como sí, usted decía, por eso respondí en ese sentido, entendí eso. correcto, exacto. El ingeniero Javier Mendizábal indica, le consulta cuál es la influencia del tipo de muestra. ASTM no reporta estudios en suelos especiales, por lo que no parece buena idea hacer el salto comparativo a suelos específicos, sino que debiera comenzarse con suelos estándar. Exacto. La idea de la presentación, como les digo, es motivar a eso. No es un suelo estándar, es un suelo complicado, que mostré, que es afectado por otra variable. Pero como les dije, si ya queremos hacer una prueba reglamentada, cumpliendo ciertos requisitos, ya ahí es donde se utiliza un material que sea más homogéneo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los límites de consistencia se podría utilizar una caolinita, la cual no va a variar mucho, pero también acompañado de eso, no, bueno, todo ese procedimiento interlaboratorio tiene que estar acompañado, por ejemplo, de un personal designado que tiene que ir a hacer seguimiento a cada laboratorio. Son varios factores, ¿entiendes? También les comento que este ejercicio se hizo con otro tipo de suelo, un suelo fino, más homogéneo. Por el tiempo solo presenté estos resultados. Y sí, se puede hacer ahí o se ven cosas interesantes, pero bueno, esperemos en algún momento sacar algún reporte técnico, ¿no? Para que ustedes también puedan ver esas variaciones. ¿Sí? Pero, sin duda alguna, yo aprovecho estos resultados, uno, para mostrarles las variaciones reales, relacionadas a estas características o a las características intrínsecas de este suelo en particular. Pero también ya nos da una pauta de cuáles podrían ser los riesgos de variación a partir de esta prueba interlaboratorio, ¿no? Por todo lado, pues es útil, ¿no? Evidentemente no es una reglamentada, como les decía, pero esperemos en algún momento realmente motivar a los laboratorios para hacer algo, bueno, más reglamentado, ¿no? No quiero perder la oportunidad también para comentar de que tiene seguidores también en México. Nos ha escrito un ingeniero de México, indicarle que durante toda la exposición hemos tenido una media de aproximadamente 250 espectadores, ¿no? Unos 150 en la sala de Zoom y otros 100 siguiéndonos por la página de Facebook. Bien, el ingeniero Luis Chambi le realiza la siguiente consulta.
realizaron una verificación de los equipos de los laboratorios antes de hacer el interlaboratorio, ya que esto puede llegar a ser otra variable aparte de los procedimientos. Exacto. Como les mencioné, esto no fue posible, ¿no? Porque los laboratorios se encuentran en diferentes departamentos. Y como les digo, esto realmente representa, es un diagnóstico real de lo que un laboratorio le va a entregar en las condiciones actuales. Ahora, si su equipo no está calibrado, si su equipo no tiene algunos defectos, esta muestra que hemos visto el día de hoy lo está representando, ¿no? Como les digo, nos sirve un poco los datos para un poco alertarnos, ¿no? Pero para ya sacarles valores, como por ejemplo los valores que propone la misma normativa ACTM dentro de esa normativa, pues hay que controlar, ¿no? Hay que entrar dentro del procedimiento normado, ¿no? De la prueba interlaboratorio normal, que para eso, como les digo, es inversión de bastante tiempo, bastante dinero, que espero realmente en algún momento podamos hacerla. Pero ahí ya se cuidan todos los factores y todas las variables, ¿verdad? Si el equipo está en buen estado, si el procedimiento de ensayo, porque recordemos que el procedimiento de ensayo les mencioné que es importante. Actualmente en los reportes ustedes vieron, utilizaron 2 procedimientos distintos de tamizado y eso también afectó en los resultados. Entonces, tenemos que definir nuestros procedimientos en Bolivia para hacer este tipo de comparaciones. Porque si no decimos, por ejemplo, no remoldee mucho la muestra en este tipo de suelo, ya es un factor que le podemos añadir a la calibración, a la experiencia del operador, porque recordemos que también la experiencia del operador es importante. En Bolivia actualmente no contamos con escuelas que saquen técnicos específicos de laboratorio de suelo, ¿sí? Hay carreras que sí están ligadas, pero en otros países, por ejemplo, hay personas que estudian, no sé, 4 o 5 años específicamente a laboratorio, lo cual pues ya hace que uno tenga laboratorio o personal mucho más certificado, podríamos decir. Actualmente hay muy buenos técnicos en Bolivia, yo he aprendido mucho de ellos, pero creo que cada vez, tanto profesionalmente como las empresas, debemos ir actualizándonos y bueno, ir sacando ciertas certificaciones, ¿no? Para evitar variaciones en los resultados. Perfecto, ingeniero. Justamente la siguiente consulta o comentario va un poco en torno a ese tema. Sin embargo, antes quisiera comunicarle de que acaba de recibir también otra salutación desde Costa Rica, el ingeniero Diego Cordero, a quien hemos tenido también el agrado de tenerlo en alguna otra exposición anteriormente, a quien mando también un saludo muy cordial Sí, de este. ¿cómo está, Diego? Un gusto saludarlo. Y también, no sé si la persona de México es el ingeniero que conozco, pero bueno, les comento, por ejemplo, que a partir del modelo de equipos que implementamos en el 2013 en el laboratorio de San Simón, ya hemos compartido todos estos planos y toda la fabricación de equipos con ingenieros de México, los cuales ya ellos fabricaron el equipo para clasificación de materiales lateríticos. Y bueno, no coloqué ahora las fotografías, me las pasaron y fíjense, o sea, hay otros países que ya se están interesando por esto y bueno, realmente espero captar la atención localmente para que también, ¿no?, se implementen en otras regiones de Bolivia. Entonces, le decía, yo creo que tal vez casi ya finalizando las consultas por parte del Zoom, voy a consultar posteriormente a la ingeniera Vizcarra si tiene algunas consultas en nuestra plataforma de Facebook. Como le decía, hay una consulta que indica lo siguiente. Buenas noches, ingeniero. ¿Qué se debe hacer en nuestro medio frente a las diferencias que arrojan los diferentes laboratorios? Lo que nos deja una incertidumbre. ¿Crear alguna institución de control de calidad? Ya que los resultados de los ensayos... Uy, lo perdí, ingeniero. Perdón, no sé si ahora me escucha. Ahora sí, de nuevo, se bajó el volumen. No sé si ahora sí puede escucharme. Muy bajito, muy bajito. Pero creo que la pregunta va en el sentido de qué podríamos hacer para optimizar estas diferencias, ¿verdad? Bueno, si deseas te puedo leer la consulta. Indica, ¿usted cree que debería crearse alguna institución de control de calidad, ya que los resultados de los ensayos influyen en los costos de la construcción? Sí, totalmente. Pienso que deberíamos tener alguna entidad. Bueno, sin ir lejos, por ejemplo, el INNORCA
localmente, y también el Inmetro, ellos están haciendo estas certificaciones que yo les mencioné. Sería importante recurrir a ellas, porque es como menciona, realmente los proyectos en Bolivia, como ya lo decían anteriormente, creo que el ingeniero Mario Terceros lo mencionaba, son campos experimentales todos, ¿no? Imagínense una carretera de 100, 200 kilómetros, la información que podríamos sacarle, siempre y cuando tengamos la certeza de que los resultados han sido adecuadamente medidos. ¿Podría haber una institución? Sí, pero pienso que sin ir lejos, por ejemplo, estos eventos como los que venimos realizando, que son los talleres nacionales, ya son un gran paso, ¿no? Por ejemplo, para mostrarles estas variaciones, es más, con los participantes ya se tiene muy buena afinidad, es más, ya nos consultamos, vemos si tienen dudas en procedimiento o sea, se hace una comunidad, ¿me entiende? Eso es algo que yo veo es lo más próximo. Como les digo, esperemos que realmente haya una entidad que pueda ayudar a regular esto, pero cada laboratorio puede implementar, como por ejemplo en nuestro caso sí lo tenemos, su propio sistema de gestión de calidad. Es más, nosotros hacemos a veces algunas comparaciones con laboratorios privados también, que tenemos empresas amigas, que bueno, un poco para nosotros estar más tranquilos también con los resultados que reportamos. Pero sin duda alguna, pues, las cabezas en Bolivia pues deberían mirar hacia ese lado y un poco colaborarnos, ¿no? Porque como experiencia les comento, por ejemplo, ahora les mostré los ensayos básicos, pero ¿qué pasa con los ensayos en los cuales empezamos a utilizar químicos? Por ejemplo, una hidrometría, por ejemplo, sin ir lejos, un equivalente de arena. Alguna vez tuvimos la experiencia que en obra, supervisor y contratista sacaban equivalentes de arena distinto, porcentaje de equivalente de arena distinto. Ellos mandaban la muestra a nuestro laboratorio y aparecía otro resultado distinto, ¿no? Entonces, y eso no, como les digo, no es que sea tan nuevo lo que les estoy comentando. Los ingenieros que están en obra saben de lo que estoy hablando. Es un poco complicado cuando nos ponemos a hacer ensayos a la par, porque hay que hacer ciertas regulaciones, pero también hay que definir algunas tolerancias, ¿no? Para aprobar o rechazar cierto tipo de ensayo, ¿no? Bien, muchas gracias, ingeniero. No sé si es que se me escucha bien. Sí, está bien, ingeniero René. Se escucha bien. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, ingeniera Vizcarra, no sé si es que tenemos alguna otra consulta más en la plataforma de Facebook, o ya podríamos ya empezar a dar el cierre de la brillante exposición del ingeniero Parra. Sí, ingeniero, muchas gracias. Han habido varias consultas a través de Facebook Live. Principalmente darle las gracias, ¿no?, al ingeniero. Creo que ha tocado puntos muy importantes, ¿no?, en su presentación, podríamos decir sensibles, ¿no? Esta intención de avanzar e incorporar ensayos con resultados de mayor reproducibilidad y, vale decir, equipos más modernos, ¿no? Y en comparación con el estado actual de nuestra normativa, ¿no?, que generalmente está asociado a parámetros o ensayos más convencionales. Y por supuesto el tema de gestión de calidad en laboratorios, creo que son aspectos muy importantes en los cuales ha hecho recomendaciones muy válidas. Sí existen algunas consultas en Facebook, voy a tratar de resumirla. Hay una consulta en específico referido a las pruebas de compresión no confinada que llevaron a cabo. Indica, algunos manuales recomiendan almacenar estas muestras en cámaras húmedas, ¿no? ¿Cuál sería su recomendación respecto a este término? Y a la vez consultan acerca de... primero esa consulta, por favor, para Ana María. La pregunta es muy buena, ¿no? Porque abre ahí un punto que tiene muchas variables. Uno de los factores que pudo haber generado mayor variabilidad en los resultados, evidentemente, fue el curado, ¿no? Porque, como les decía, sí, como dice el ingeniero, hay que hacer este procedimiento en una cámara húmeda. No lo dice tan estricto la normativa, sí lo recomienda. Lo importante del periodo de curado es que realmente la muestra mantenga el contenido de humedad, no pierda ese contenido de humedad para que vaya fraguando con el tiempo. En Bolivia
realmente creo que solo vi una cámara húmeda en el laboratorio de la Universidad Gabriel René Moreno, ¿no? De ahí no he visto mucho, bueno, específicamente en los laboratorios de mecánica de suelos no he visto este tipo de herramientas. Sería lo ideal, sin ninguna duda. Nosotros nos hemos fabricado, por ejemplo, en el laboratorio una cámara húmeda, así que bueno, está acompañada de un termostato y de diferentes accesorios para un poco controlar, porque nosotros tuvimos la mala experiencia que alguna vez estábamos haciendo las pruebas de suelo cemento, nos cayó el invierno, la temperatura cambió en el laboratorio y todos los resultados nos dieron totalmente distintos a los que esperábamos, ¿no? Entonces, es un factor importante que, como les decía, por ejemplo, en los resultados pudieron haber afectado tomando como ejemplo el clima, por ejemplo, de Pando y el clima de la ciudad de La Paz. Si ambos laboratorios curaron al ambiente, evidentemente la temperatura de curado fue distinta. Recordemos que los proyectos del Oriente, en la mayor parte de los casos, los que hacen el diseño de estas mezclas de suelo-cemento, las hacen en el occidente, en climas totalmente distintos. Por lo que si realmente no se utilizaría una cámara húmeda o no se controlaría la temperatura de curado, nos estarían dando resistencias que no son representativas de la zona en la cual vamos a utilizar esta mezcla de suelo-cemento, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Complementando esa consulta, ¿qué conclusiones se tuvieron en cuanto a los planos de falla que se observaron según los informes de los laboratorios participantes? No, eso todavía no es un factor que se haya analizado. Realmente las tipos de roturas fueron bastante aleatorias, pero no, hasta el momento no se han hecho conclusiones, ¿no? Con respecto al tipo de falla. Como les digo, esperemos en algún momento presentar información un poco más elaborada, ¿no? Donde se analicen o comenten mucho más factores que intervinieron en este ensayo, ¿no? Perfecto, ingeniero. Ingeniero Párraga, agradecerle por su presencia y por supuesto por la excelente presentación. A nombre personal y de la Universidad Privada Boliviana, quise agradecer la predisposición que tiene tanto usted como la empresa que representa Incola, que siempre han abierto sus puertas, ¿no?, a sus laboratorios, proyectos y posibles líneas de investigación han logrado hospedar a estudiantes tanto de formación a nivel pregrado y de posgrado, ¿no? Por ello, por supuesto, estamos muy agradecidos por estar siempre prestos a realizar este tipo de actividades interinstitucionales. Y estaríamos dando cierre, entonces, a la actividad, a la presentación del día de hoy. Ingeniero Salgueiro, tal vez quiera hacer alguna invitación. Sí, correcto, ingeniera Vizcarra, muchas gracias más bien por la palabra. Simplemente recordar a nuestros amables espectadores de que están todavía abiertas la convocatoria para las segundas conferencias geotécnicas bolivianas, ¿no? Este ciclo ha sido la primera esperamos de muchos ciclos de conferencias geotécnicas bolivianas y como les decía, está todavía abierta la convocatoria para que profesionales de nuestro país puedan presentar sus temas y puedan ser difundidos, ¿no? Lo que queremos nosotros dentro de la Sociedad Boliviana de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica es crear un espacio de difusión académica para que todos podamos salir beneficiados, ¿no? Entonces, si me permite de repente darle la palabra al ingeniero Durval Párraga, tal vez para que pueda hacer una despedida a su exposición. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted, ingeniero René, ingeniera Fabiana, al equipo que está detrás de cámaras también de la UPB. Gracias por el apoyo y gracias a todos los espectadores, ¿no? Realmente estamos muy contentos por su participación en este primer ciclo organizado por la Sociedad Boliviana de Mecánica de Suelos e Ingeniería Geotécnica. Así que, bueno, hasta luego. No me queda más que decir. Muchas gracias. Por favor, invitar a toda la audiencia. El día de mañana nos acompañará el ingeniero Eduardo Gutiérrez en representación del Laboratorio de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, con el tema metodología para caracterización del módulo resiliente de suelos de subrasante a través del ensayo triaxial dinámico.
una presentación que sin duda estará muy interesante y esperamos verlos el día de mañana. Muchas gracias, ingeniero Salgueiro. Muchas gracias, ingeniero Parra. Gracias a todos. Chao, chao.